Hola, ¿qué tal? ¿Cómo estáis? Espero que estéis muy bien. Bienvenidos a vuestro canal Espiritualidad Práctica. Empezaremos a interpretar el libro de Apocalipsis capítulo a capítulo y versículo a versículo. La palabra Apocalipsis viene del griego apocalipto, que significa revelación, quitar el velo, descubrir. Este libro lo escribió el apóstol Juan cuando estuvo exiliado en la isla de Patmos a causa de dar testimonio de la palabra de Dios. La isla de Patmos se encuentra en el mar Egeo, al lado de Turquía, pero pertenece a Grecia. El apóstol Juan era el más joven de los apóstoles. Era el hermano menor de Santiago el Mayor e hijo de Zebedeo y Salomé. Él era pescador, como la mayoría de los apóstoles. Jesús lo llamó el discípulo amado. Él es el único apóstol que no murió torturado, no por trato de favor, por supuesto. La respuesta a esta cuestión os la dará el mismo libro de Apocalipsis. Este libro fue escrito en griego. En el capítulo 13, versículo 10, dice: Si alguno está para cautiverio, se va en cautiverio, que es lo que le sucedió al apóstol Juan en la isla de Patmos, que se fue a cautiverio. Sigue diciendo: si alguno mata a espada, tiene que ser muerto a espada. Aquí está lo que significa el aguante y la fe de los santos. Así pues, Juan fue para cautiverio y los demás apóstoles fueron asesinados y torturados porque seguramente en vidas pasadas ellos también asesinaron a otras personas. Y por ley de causa-efecto, uno muere de la misma manera que mata. Por ejemplo, Juan el Bautista fue Elías en una vida anterior. Él mató a espada a los profetas de Baal. ¿Y cómo murió Juan el Bautista? Le cortaron la cabeza. Leamos Apocalipsis capítulo 1, versículos 1 y 2. Dice: una revelación por Jesucristo que Dios le dio para mostrar a sus siervos las cosas que tienen que suceder dentro de poco. Y él envió a su ángel, y mediante éste la presentó en señales a su siervo Juan, que dio testimonio de la palabra que Dios dio y del testimonio que Jesucristo dio, aún de todas las cosas que vio. Aquí nos está diciendo que este libro es una revelación que Dios le da al apóstol Juan a través de Jesucristo. Jesucristo asimismo envía a un ángel para que le muestre esta revelación a Juan a través de visiones. Juan ve y también escucha lo que el ángel le transmite. Cuando Dios quiere comunicarnos algo, normalmente lo hace a través de sus servidores en la tierra. En el Antiguo Testamento lo hizo a través de los profetas y después de Cristo lo hizo a través de los apóstoles. El orden de transmisión es Dios a través de Jesucristo, a través de un ángel, a través de un servidor de Dios en la tierra, como pueden ser los profetas o los apóstoles. Esto es para comunicar una información a su pueblo. Pero los ángeles también han dado mensajes directos a personas como José, María o las 3 mujeres que fueron a ver a Jesús resucitado a la cueva donde fue puesto cuando murió. También un ángel luchó con Jacob, porque Jacob no lo dejó marchar hasta que no lo bendijo. Ángeles materializados entraron en la casa de Lot para avisarles de que se marcharan porque habían recibido órdenes de destruir la ciudad de Sodoma. En el libro de Apocalipsis son los que ejecutan todas las órdenes de Dios que tienen que ver con los juicios y las plagas de las trompetas y de los tazones. Estas visiones que recibe Juan no están ordenadas en el tiempo. En las visiones el tiempo no es lineal. Juan puede tener una visión del dragón, otra visión del trono celestial, otra visión de la Nueva Jerusalén, otra de la batalla de Armagedón, pero no están ordenadas en el tiempo.
solo nos podemos ubicar en el espacio-tiempo por el orden de la numeración de las trompetas y de las tazas. Lo iremos viendo. El versículo 3 dice: «Feliz es el que lee en voz alta y los que oyen las palabras de esta profecía y que observan las cosas que se han escrito en ella, porque el tiempo señalado está cerca». Cuando dice «feliz es el que lee en voz alta», se refiere a las congregaciones cristianas de su tiempo, donde se reunían los cristianos y los ancianos de las congregaciones y leían en voz alta las Escrituras para que la congregación las escuchara. El libro de Apocalipsis no debemos recibirlo como un libro de destrucción y muerte, sino como un libro de salvación y limpieza de este sistema de cosas, como la vuelta al paraíso, al Edén, y el cumplimiento del plan de Dios para la humanidad, con Cristo como Rey. Será la vuelta a un lugar paradisiaco donde reinará la paz, la justicia y la armonía. Felices hemos de ser al escuchar esto. Jesucristo viene pronto y compara su venida con los dolores de parto de una mujer encinta. Los 9 meses de embarazo se le pasan pronto a la mujer. Y cuando empiezan los dolores de parto, a los que Jesús compara con las señales del final de este sistema de cosas, estos dolores son cada vez más fuertes y más seguidos. Así serán las señales y eventos que preceden al fin, descritos en este libro. Guerras, hambre, violencia, muerte, desastres naturales serán cada vez más fuertes y más seguidos en el tiempo. Y ya hemos empezado con los primeros dolores de parto. A partir de ahora se irán sucediendo cambios drásticos, rápidos y potentes en nuestro sistema político, económico y social, así como desastres naturales, terremotos, inundaciones, sequías, etc. La primera pieza del dominó, que empuja a todas las demás en cadena, será la construcción del tercer templo. A partir de ahí se manifestará la apostasía y el hijo de pecado será revelado, el anticristo. Gobernará durante 7 años. En los últimos 3 años y medio de su mandato, el mundo sufrirá plagas y desastres naturales brutales y los cristianos una persecución como nunca antes la ha habido, mayor que la del Holocausto judío. En la parte final de estos 7 años ocurrirá el arrebatamiento de los cristianos que queden vivos. Luego acontecen las plagas de los tazones y la venida de Cristo junto al arcángel Miguel y todos sus santos ángeles, para derrotar al anticristo en la batalla de Armagedón. Después separará a las ovejas arrepentidas en el último momento de las cabras y se hará justicia. Cristo hará nuevas todas las cosas para que los justos puedan vivir en paz en una nueva tierra, con el Mesías como su gobernante. Los versículos 4 y 5 dicen: Juan a las 7 congregaciones que están en el distrito de Asia. El número 7 en las Escrituras significa lo completo en relación a lo espiritual. Estas 7 congregaciones representan la totalidad de las congregaciones en toda la tierra. Y aunque provengan de la tierra, pertenecen al cielo, porque Cristo está en unión con ellas. Es su cabeza gobernante. Muchos de los primeros cristianos de las congregaciones de Asia fueron perseguidos y muertos por causa del testimonio de la palabra de Jesucristo, y formarán parte de la novia de Cristo, y serán uno con Él y reinarán con Él en la nueva tierra. Estas congregaciones representan a todos los cristianos que pertenecen a ellas, a los servidores de Cristo. Son un instrumento del Mesías para dar testimonio de su venida en el reino de los cielos. Estos cristianos están en unión unos con otros y están en unión con Cristo. Glorifican al Padre con su fe y con sus obras. Los consejos y amonestaciones que Cristo da a estas congregaciones como cabeza, como cuerpo gobernante de ellas, van para todos nosotros en la actualidad.
Pero ¿qué significa el número 7 en las Escrituras? El número 7 significa lo completo, que tiene su origen o ejerce su influencia desde lo espiritual, desde lo invisible, lo sobrenatural, lo celestial, lo que proviene del Padre, del Hijo o del Espíritu Santo. También puede provenir de los ángeles o cualquier criatura celestial o sobrenatural que esté en los cielos arriba o en la tierra abajo o debajo de la tierra. El simbolismo del número 7, que aparece sobre todo en este libro de Apocalipsis, por ejemplo, lo tenemos en los 7 espíritus de Dios, las 7 estrellas, los 7 candelabros, el cordero con 7 cuernos y 7 ojos, los 7 sellos, las 7 trompetas, los 7 ángeles con los 7 tazones. Todo esto proviene de las regiones celestiales. Pero puede surgir la pregunta, ¿y qué hay del dragón con 7 cabezas y la bestia salvaje con 7 cabezas? Porque el dragón representa a Satanás. Y las 7 cabezas de la bestia salvaje son 7 reyes de la tierra. Pues bien, dijimos que el número 7 representaba lo espiritual, lo sobrenatural, en el cielo, en la tierra o debajo de la tierra. Satanás es un espíritu que estuvo en el cielo. Fue un querubín protector y fue arrojado a la tierra y también mora debajo de la tierra, en el abismo, en las dimensiones inferiores. La bestia salvaje tiene 7 cabezas que representan 7 reyes de la tierra, pero reciben su poder de Satanás y es el que le da el poder a la bestia, con lo cual ejerce su influencia sobre él, es un instrumento suyo. Por eso está relacionado con el número 7. Seguimos con Apocalipsis 1, 4 y 5. Decíamos, Juan a las 7 congregaciones que están en el distrito de Asia. Que tengan bondad inmerecida y paz de parte de aquel que es y que era y que viene. Este es el Padre. Y de los 7 espíritus que están delante de su trono y de Jesucristo, el testigo fiel, el primogénito de los muertos, el gobernante de los reyes de la tierra, al que nos ama y que nos desató de nuestros pecados por medio de su propia sangre. ¿Quién son los 7 espíritus? Los 7 espíritus representan la presencia del Espíritu Santo de Dios mismo delante de su trono. Los 7 espíritus representan el completo Espíritu Santo de Dios Padre, denominado aquí con el número 7, que representa lo completo en el cielo. Así, Juan, en el versículo 4, se dirige a las congregaciones de Asia deseándoles bondad inmerecida y paz de parte del Padre, del Hijo y del Espíritu Santo. Cuando habla del Hijo de Jesucristo, lo llama el testigo fiel. Él fue testigo fiel al hacerse hombre, ser bautizado y dar testimonio de la venida del reino de los cielos y de que los justos por fin vivirán en paz, amor y justicia en una nueva tierra con Cristo y su novia, los 144.000 como gobernantes. Una tierra donde habrá justicia verdadera, donde no existirá más lamento, ni clamor, ni dolor. También dio testimonio con sus obras, sus grandes milagros de sanación y resurrección de los muertos. Y finalmente dio testimonio con su crucifixión, dando la vida por sus amigos, por sus hermanos, por los que hacen la voluntad de su Padre y creen que Jesucristo es el Mesías. Como dice 1 de Juan 5:7. Porque hay 3 que dan testimonio, el Espíritu, el agua y la sangre. El agua del bautismo, cuando Juan el Bautista bautiza a Jesús en el Jordán. La sangre da testimonio cuando es crucificado. El Espíritu tiene un papel muy importante, además, en la vida de todo cristiano, porque es nuestro abogado defensor y el que da testimonio como abogado defensor de Cristo. Como dijo el Maestro Jesús en Juan 15:26,
Cuando llegue el abogado defensor que yo enviaré a ustedes del Padre, el Espíritu de verdad que procede del Padre, ese dará testimonio acerca de mí, y ustedes, a su vez, han de dar testimonio, porque han estado conmigo desde que empecé. Así como Satanás es nuestro acusador, el Espíritu Santo es el que ve todas nuestras acciones. Él es nuestro defensor. Con nuestras acciones será escrito el libro de nuestra vida, el cual será abierto ante el gran trono blanco, si hemos fallecido antes de la venida de Cristo. Lo que haya escrito el Espíritu en este libro servirá en nuestra defensa el día de juicio. Por eso se dice que el Espíritu Santo es nuestro abogado defensor. Seguimos con el versículo 6. Dice: e hizo que fuéramos un reino, sacerdotes para su Dios y Padre. Sí, a Él sea la gloria y la potencia para siempre. Amén. Juan se refiere aquí a estos 144.000 que serán reyes y sacerdotes con Cristo. Ellos gobernarán con Cristo y serán sacerdotes para Dios. El sacerdote es la sal de la tierra, la luz del mundo, el pescador de almas, el amigo íntimo de Jesús, el pastor vigilante de la ley cristiana, el predicador y el mensajero del Hijo de Dios. En la nueva tierra estos tendrán labores de reyes, jueces y sacerdotes junto con Cristo. También labores de alabanza y servicio al Padre. El plan divino se cumplirá plenamente y todo en la nueva tierra estará en paz, armonía, justicia y en verdad, entre hombres y mujeres, y también con los animales y con el planeta, viviendo de manera sostenible. El versículo 7 dice: miren, viene con las nubes, y todo ojo le verá, y los que lo traspasaron, y todas las tribus de la tierra se golpearán en desconsuelo a causa de él. Sí, amén. Este texto coincide con Mateo 24:30, que dice: y entonces todas las tribus de la tierra se golpearán en lamento, y verán al Hijo del Hombre viniendo sobre las nubes del cielo, con poder y gran gloria. También habla de esto Hechos 1:11. Dice: vendrá así, de la misma manera como lo han contemplado irse al cielo. Así será. Cristo vendrá como se fue, con las nubes. Y aunque cierres los ojos, lo verás, y cada palabra que Él pronuncie, aunque tapes tus oídos, la oirás. Porque el mensaje está dirigido a las mentes de todos los hombres y mujeres. Mateo da también unas señales inequívocas que precederán a la venida del Mesías. Las señales que preceden a la venida de Cristo por orden cronológico son estas: la construcción del tercer templo, la manifestación y gobierno del anticristo, la apostasía, la tribulación de los cristianos. Hacia el final de esa tribulación, los cristianos que queden vivos serán arrebatados en las nubes para reunirse con Cristo. Después vendrán las plagas de los 7 tazones y la venida de Cristo para librar la batalla de Armagedón contra el anticristo y sus naciones aliadas, que serán 10 reyes. Estas señales son dadas en el capítulo 24 de Mateo. Mateo 24:15 tiene un doble cumplimiento. Se refiere al general Tito, que desolaría Jerusalén en el año 70, y también se refiere al anticristo, que se ha de manifestar dentro de poco en nuestro tiempo. Dice: por lo tanto, cuando alcancen a ver la cosa repugnante que causa desolación, como se habló de ella por medio del profeta Daniel, de pie delante del lugar santo, use discernimiento el lector, entonces los que estén en Judea echen a huir. En el año 70 el general Tito desoló Jerusalén y los judíos tuvieron que huir y se dispersaron por distintos países,
y no volvieron a unirse como nación hasta el año 1948. En nuestro tiempo se construirá el tercer templo, se manifestará el anticristo y gobernará por 7 años. Habrá un pacto con muchos y repartirá los territorios actuando como mediador y tendrá éxito en todo lo que haga. Pero a los 3 años y medio de su mandato se endiosará, se hará llamar por un nombre blasfemo, haciéndose pasar por un dios, aunque no cree en Dios, él es ateo, para él Dios es él mismo. Además, es el hombre sin ley, va a hacer lo que le dé la gana. Y entrará en el Santísimo del tercer templo, hará cesar el sacrificio y la ofrenda, y en su lugar pondrá allí la abominación desoladora, una imagen de sí mismo que es una inteligencia artificial que localizará y mandará matar a todo el que no lleve la marca de la bestia, su nombre o el número de su nombre. Por eso dice Mateo: cuando vean la cosa repugnante que causa desolación de pie en un lugar santo, echen a huir, porque el anticristo comenzará la persecución, la gran tribulación hacia los cristianos de todo el mundo que no lo reciba, por no querer ponerse esta marca en la mano o en la frente. Seguramente será un microchip o un código para comprar o vender con la excusa de la seguridad, patentado por él, por supuesto. Si seguimos leyendo Mateo 24, vemos que el anticristo se pondrá de pie en el Santísimo del templo, usurpando el lugar de Dios. Colocará ahí a su inteligencia artificial, que será una imagen de sí mismo. Cuando esté sucediendo todo esto, mucha gente que escudriñamos las Escrituras estaremos advirtiendo de que este es el anticristo, denunciando y diciendo que Cristo viene, que está a las puertas. Pero habrá mucha gente que aproveche la oportunidad para difundir bulos sobre la venida del Mesías. De esto nos advierte Mateo 24, 23. Dice: entonces, si alguien les dice, miren, aquí está el Cristo, o allá, no lo crean, porque se levantarán falsos cristos y falsos profetas, y darán grandes señales y prodigios para extraviar, si fuera posible, hasta a los escogidos. Miren, les he avisado de antemano. Además lo repite 3 veces, porque sabe que va a ser algo que se va a llevar a mucha gente. Por eso, si les dicen, miren, está en el desierto, no salgan. Miren, está en los aposentos interiores, no lo crean. Ya hay bulos en internet que nos dicen que van a venir naves extraterrestres a evacuarnos. Y cuando esas naves se presenten, los extraterrestres negativos se frotarán las manos porque engañarán a muchos diciendo, miren, están allí. Muchos serán llevados en esas naves y engañados por el lado oscuro. Otros están diciendo también que hay que refugiarse en cuevas subterráneas en Sudamérica. Otro engaño. No tenemos que salir a buscar a Cristo a ningún sitio. Los ángeles son los encargados de llevarnos en el arrebatamiento junto con Cristo. Estemos donde estemos, aunque estemos en nuestra casa. Mateo 24, 40 dice: entonces 2 hombres estarán en el campo, uno será llevado y otro será abandonado. 2 mujeres estarán moliendo en un molino de mano, una será llevada y la otra será abandonada. Y dice el libro de Lucas: ¿a dónde, Señor? Y contesta Cristo: donde esté el cadáver, allí se reunirán las águilas. Donde esté Cristo, serán reunidos los que pertenecen a Cristo. Aquí está hablando de la presencia de Cristo, no de su venida. Tenemos que relacionar la presencia de Cristo con el arrebatamiento y la venida de Cristo con la batalla de Armagedón. Mateo 24, 37 dice: porque así como eran los días de Noé, así será la presencia del Hijo del Hombre. Los hombres estaban comiendo y bebiendo, casándose y haciendo vida normal, y les pilló el fin, por sorpresa, como un ladrón en la noche. Porque seguidamente al arrebatamiento viene el fin. Mateo 24, 27 y 28 dice: porque así como el relámpago sale de las partes orientales
y resplandece hasta las partes occidentales, así será la presencia del Hijo del Hombre. Donde quiera que esté el cadáver, allí se reunirán las águilas. ¿Veis cómo está hablando de que la presencia de Cristo será como un relámpago? Él no se hace visible durante el arrebatamiento. La ventaja que tenemos al leer Mateo 24 es que aquí Cristo es quien relata lo que ocurrirá durante la señal de su presencia y de la conclusión del sistema de cosas, como le habían preguntado sus discípulos. Esto no son visiones sin orden cronológico como las de Juan. Aquí sí que hay un orden cronológico y nos lo relata Mateo 24. En los siguientes versículos, a continuación del arrebatamiento, que acontece en la parte final de la tribulación, ¿qué ocurre? Nos dice Mateo 24, 29, inmediatamente después de la tribulación de aquellos días, ¿qué sucede? La venida del Hijo del Hombre, del Mesías. La tribulación durará 3 años y medio. Después vendrán las plagas de los 7 tazones y seguidamente la venida de Cristo. Será todo muy rápido. Continúa diciendo Mateo 24, 29 al 31. Inmediatamente después de la tribulación de aquellos días, el sol será oscurecido, la luna no dará su luz, las estrellas caerán del cielo y los poderes de los cielos serán sacudidos. Y entonces aparecerá en el cielo la señal del Hijo del Hombre. Esta sí que es la señal de su venida. Después de estas señales de que el cielo será oscurecido, la luna no dará su luz y las estrellas caerán del cielo, que seguramente serán meteoritos, esa es la señal de su venida. Vimos que la señal de su presencia es un gran relámpago que va de oriente a occidente. Pero ahora nos está hablando de la señal de su venida. Aquí Cristo sí se hace visible a todas las naciones. Continúa diciendo Mateo en el versículo 30. Y entonces todas las tribus de la tierra se golpearán en lamento y verán al Hijo del Hombre viniendo sobre las nubes del cielo. Su venida, con poder y gran gloria, y Él enviará a sus ángeles con un gran sonido de trompeta, y ellos reunirán a los escogidos de Él desde los 4 vientos, desde un extremo de los cielos hasta el otro extremo. Vemos en el capítulo 19 de Apocalipsis cómo Cristo no viene hasta la batalla de Armagedón, en el 7º tazón. O sea que antes de su venida ya han acontecido todas las plagas del Apocalipsis. Las de las 7 trompetas y las de los 7 tazones, que solo afectarán a los que lleven la marca de la bestia, no a las ovejas, porque hay 2 grupos. Antes de la venida de Cristo son arrebatados los cristianos, pues que llevan mucho tiempo sirviendo a Cristo, y las ovejas es el segundo grupo que se arrepiente en el último momento después del arrebatamiento. Pero las plagas de los 7 tazones no afectan a estas ovejas, serán protegidas igual que fueron protegidos los hebreos cuando Dios mandó las plagas a Faraón en Egipto. Cuando viene Cristo en Armagedón, primero quema la paja y luego recoge el trigo en su granero. Separa a las ovejas de las cabras, recoge a sus ovejas desde un extremo del cielo hasta el otro. Estas ovejas son los últimos que serán los primeros, los últimos arrepentidos. Así pues, hemos de relacionar las señales de oscuridad en el sol, la luna y las estrellas con la venida de Cristo, pero la señal del relámpago con la presencia de Cristo y el arrebatamiento de los cristianos. Sigamos con Apocalipsis 1, versículo 8. Dice: Yo soy el Alfa y la Omega, dice Yahvé Dios, aquel que es y que era y que viene, el Todopoderoso. Aquí está hablando del Padre. De hecho, especifica: Yo soy el Alfa y la Omega, dice Yahvé Dios. Esta expresión representa eternidad. Apocalipsis 1:9
Dice: yo, Juan, hermano de ustedes y partícipe de ustedes en la tribulación y reino, y aguante en compañía con Jesús, llegué a estar en la isla que se llama Patmos, por hablar acerca de Dios y por dar testimonio de Jesús. Juan se dirige a las congregaciones que están en Turquía como partícipe con él, tanto en tribulación como en un futuro en el reino de los cielos, en la tierra, en unión con Cristo, como miembros de su esposa. La esposa de Cristo dijimos que la forman los 144.000 mártires que sufrieron tribulación y muerte por causa de dar testimonio acerca de Jesús. Apocalipsis 1:10 dice: por inspiración llegué a estar en el día del Señor, y oí detrás de mí una voz poderosa como la de una trompeta. Cristo y sus ángeles tienen voz de trompeta. Lo que estaba escuchando Juan era la voz de Cristo. En cuanto a la frase por inspiración llegué a estar en el día del Señor, hay varias interpretaciones en cuanto a esto. Hay quien dice que el día del Señor es el sábado porque es un día sagrado, es el día en el que el Señor terminó su obra y descansó, sagrado para los judíos. La religión católica dice que el día del Señor es el domingo, pero tenemos que ponernos un poco en el contexto de la época de Juan. En la época de Juan todavía el domingo de los católicos como día del Señor no existía. El domingo como día del Señor es una adaptación pagana que sustituyó al sábado por el día de adoración al sol. Los romanos dedicaron cada día de la semana a un astro. El lunes Luna, martes Marte, miércoles Mercurio, jueves Júpiter, viernes Venus, sábado Saturno y domingo dedicado al sol. El sol invictus, el sol invicto o no conquistado, fue un culto religioso hacia una divinidad solar iniciado en el Imperio Romano tardío. El festival de nacimiento del sol inconquistado indicaba que nacía un nuevo sol que vencía a la oscuridad y que a partir del final del solsticio de invierno, el 21 de diciembre, los días iban a hacerse más largos. Este festival transcurría desde el 22 de diciembre hasta el 25 de diciembre, día en el que los católicos celebran el nacimiento de Jesús, porque es otra adaptación pagana de nuestros días. A pesar de que saben que es una adaptación pagana derivada del culto al sol, por parte de los romanos lo siguen haciendo. El sol tenía un templo en el Circo Máximo y un santuario en el monte Quirinal, en una de las 7 colinas al noreste de Roma. Sol como la divinidad principal del panteón romano. Más tarde Constantino decretó el 7 de marzo del año 321, después de Cristo, claro, que el dies solis, es decir, el domingo, sería el día romano de descanso. Y así se cambió el sábado por el domingo. Con lo cual, el año 321 después de Cristo, Juan ya se había muerto hace tiempo. Haré un vídeo mostrando cómo la religión católica ha adulterado el cristianismo con adaptaciones paganas como esta, porque hay muchas. Y os mostraré la levadura de los católicos, que al igual que la levadura de los fariseos, introducen tradiciones y creencias de hombres como doctrinas. La tercera interpretación para el día del Señor, y la que a mí me parece más correcta, es que Juan estaba en el espíritu, o sea, en un estado alterado de conciencia, teniendo visiones acerca del día del Señor, del fin del sistema de cosas y de la venida de Cristo, del día del juicio. Isaías 13, del 9 al 11, nos habla del día del Señor. Dice: he aquí, el día del Señor viene, cruel, con furia,
y ardiente ira para convertir en desolación la tierra y exterminar de ella a sus pecadores. Pues las estrellas caerán del cielo y sus constelaciones no destellarán su luz. Se oscurecerá el sol al salir y la luna no irradiará su luz. Estas son las mismas señales que vimos en Mateo 24, también las dice Isaías. Además, Juan dice, por inspiración llegué a estar en el día del Señor. Tuvo esa visión del fin de los tiempos. Si hubiese sido un sábado o un domingo, no necesitaría esa inspiración para estar en ese día. Pero cuando estás teniendo visiones, sí. Eres inspirado por el Espíritu Santo para recibir esas visiones. Apocalipsis 1:11. En el versículo 10, Juan decía que escuché una voz poderosa como de trompeta que decía, lo que ves, escríbelo en un rollo y envíalo a las 7 congregaciones, en Éfeso, en Esmirna, en Pérgamo, y en Tiatira, y en Sardis, y en Filadelfia, y en Laodicea. Es Cristo el que habla a Juan y le da el mensaje de que escriba a las congregaciones que hay en Turquía, que son 7, y representan a todos los cristianos en la actualidad. Por lo tanto, debemos aplicar los consejos y amonestaciones que Juan da a los cristianos de esas congregaciones a nosotros mismos como cristianos en la actualidad. Apocalipsis 1, 12 y 13 dice, y me volví para ver la voz que hablaba conmigo, y habiéndome vuelto, vi 7 candelabros de oro, y en medio de los candelabros a alguien semejante a un hijo de hombre, vestido de una prenda de vestir que llegaba hasta los pies y ceñido por los pechos con un cinturón de oro. Los 7 candelabros de oro, que son la luz del mundo, son lámparas para los cristianos, representan las 7 congregaciones, como explica más adelante. Y el Hijo del Hombre que ve Juan, el que habla con voz de trompeta, es Cristo, el que se le llama Hijo de Hombre en los Evangelios muchísimas veces. Los versículos 14 y 15 dicen, además su cabeza y su cabello eran blancos como lana blanca, como nieve, y sus ojos como una llama de fuego. El color blanco es símbolo de pureza y el fuego de poder. Y sus pies eran semejantes a cobre fino cuando fulgura en el horno, y su voz era como el sonido de muchas aguas. ¿Qué simboliza el cobre fino? La fuente que había en el tabernáculo estaba hecha de cobre, y su misión era purificar a los sacerdotes cuando lavaban allí sus manos y sus pies. De la misma manera, los cristianos somos purificados en Cristo gracias a su preciosa sangre derramada para lavar nuestros pecados. Apocalipsis 7:14 nos habla de esta purificación cuando dice, estos son los que salen de la gran tribulación y han lavado sus ropas largas y las han emblanquecido en la sangre del Cordero. Por eso están delante del trono de Dios y le están rindiendo servicio sagrado día y noche en su templo. Y el que está sentado en el trono extenderá su tienda sobre ellos. La voz, como muchas aguas, denota poder. Es una voz poderosa, capaz de crear, de destruir y de dictar juicio. El versículo 16 dice, y en su mano derecha tenía 7 estrellas, que significan los ángeles de las 7 congregaciones, las cuales son sostenidas por Cristo. Y de su boca salía una aguda espada larga de 2 filos, y su semblante era como el sol cuando resplandece en su poder. Esa espada larga que sale de su boca es con la que juzga a los impíos, condenándolos a muerte, como dice Apocalipsis 19:21. Donde habla de la batalla de Armagedón. Dice que la bestia salvaje y el falso profeta fueron arrojados al lago de fuego y los demás que participaron en esa batalla contra Cristo y sus ángeles fueron muertos con la espada larga del que iba sentado en el caballo, la espada que salía de su boca.
A Cristo no le hace falta luchar a espada, sino que con el poder de su palabra mueren sus enemigos. Dice que su semblante era como el sol, al igual que en la transfiguración, cuando estaba en la tierra como hijo del hombre. Por eso les dijo a sus discípulos: en verdad les digo que hay algunos de los que están aquí que de ningún modo gustarán la muerte hasta que primero vean al Hijo del Hombre viniendo en su reino. Porque esa imagen de Jesús con el rostro iluminado como el sol en la transfiguración era la misma imagen de Jesús viniendo en su reino desde el cielo. El apóstol Pedro, Santiago y Juan, escritor de este libro, fueron testigos de ella. El versículo 17 dice: y cuando lo vi, caí como muerto a sus pies. Y él puso su mano derecha sobre mí y dijo: no tengas temor. Yo soy el primero y el último y el viviente, y llegué a estar muerto, pero mira, vivo para siempre jamás, y tengo las llaves de la muerte y del Hades. Juan, ante la impresionante visión, cae como muerto, pero Cristo en su misericordia lo consoló y le dijo que no tuviese miedo. Él es el primero en ser creado por su Padre, el primero en resucitar, las primicias, y también es el último. El ser el primero y el último denota eternidad, Él es eterno. Llegó a estar muerto en la cruz, estuvo 3 días en el Seol y hasta allí predicó a los que se encontró. El Padre lo resucitó al 3er día porque Él es un Dios de vivos y no de muertos. Cristo es el viviente y tiene las llaves del Hades y de la muerte porque tiene el poder de resucitar a los muertos y de destruir hasta la misma muerte. Y eso lo hará al final del reinado milenial. El versículo 19 dice: por lo tanto, escribe las cosas que viste y las cosas que son y las cosas que se efectuarán después de estas. Esta es una visión profética sobre el futuro, un futuro cercano. El versículo 20 dice: en cuanto al secreto sagrado de las 7 estrellas que viste sobre mi mano derecha y de los 7 candelabros de oro, las 7 estrellas significan los ángeles de las 7 congregaciones y los 7 candelabros significan las 7 congregaciones. Dijimos que el número 7 significa lo completo. En resumen, en este capítulo Juan resalta el poder de Cristo, su juicio sobre la tierra, su venida y los consejos que da a los cristianos de las congregaciones para que cuando Él venga en su reino los encuentre con sus ropas limpias, emblanquecidas en su sangre, y sean dignos de heredar la nueva tierra, el nuevo Edén, y de comer del árbol de la vida. Terminamos leyendo Apocalipsis 2:7. El que tenga oído, oiga lo que el Espíritu dice a las congregaciones. Al vencedor le daré de comer del árbol de la vida que está en el paraíso de Dios. Espero que os haya gustado, que haya sido provechoso este vídeo. Si te ha gustado, dale a like, por favor. Y nos vemos en el siguiente vídeo interpretando el capítulo 2.